El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 23 al 28. Gloria a ti, Señor. Sábado 16 de mayo, quinta semana del tiempo pascual. Y antes de comenzar este Evangelio, quiero preguntarte algo muy profundo. ¿Hace cuánto tiempo no hablas con Dios de verdad? No repitiendo palabras aprendidas, no rezando por costumbre. Hablo de abrirle el corazón sinceramente. Hablo de esos momentos donde el alma ya no puede fingir y solamente quiere descansar en alguien que realmente la escuche. Porque hay personas que siguen rezando todos los días, pero por dentro se sienten vacías. Hay personas que aprendieron a sonreír frente a los demás, mientras por dentro llevan semanas sintiéndose cansadas, preocupadas o emocionalmente derrotadas. Y tal vez tú eres una de ellas. Tal vez llegaste hasta aquí buscando, aunque sea un pequeño consuelo, una palabra que te recuerde que Dios todavía sigue cerca. Y justamente hoy Jesús pronuncia una frase que parece escrita para los corazones agotados. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Qué difícil resulta creer eso cuando uno lleva tiempo esperando respuestas. Porque hay personas que han pedido durante meses por salud, por trabajo, por paz familiar, por hijos alejados, por ansiedad, por tristeza, por fuerzas para seguir adelante. Y a veces el silencio de Dios duele más que el problema mismo. Pero el Evangelio de hoy quiere revelarnos algo muy importante. Dios no es un Padre lejano que escucha desde la distancia. Jesús dice hoy claramente: el Padre mismo los ama. No dice solamente que los observa, no dice solamente que conoce sus problemas, dice, los ama. Y eso cambia completamente la manera de mirar nuestra vida. Porque muchos crecieron sintiendo que el amor siempre dependía de algo, de portarse bien, de cumplir expectativas, de no equivocarse. Por eso hay tantos corazones cansados tratando constantemente de ser suficientes para otros. Personas que viven buscando aprobación porque en el fondo sienten miedo de no ser dignas de amor, pero Jesús hoy destruye esa mentira. El Padre ya te ama antes de que logres arreglar tu vida, antes de que resuelvas tus problemas, antes incluso de que entiendas completamente tu fe. Y quizás eso es justamente lo que alguien necesitaba escuchar esta noche. La primera lectura de hoy nos presenta a Apolo, un hombre lleno de fervor, apasionado por anunciar las cosas de Dios, pero todavía no conocía todo. Todavía necesitaba aprender más profundamente el camino del Señor, y aún así Dios ya estaba actuando a través de él. ¿Qué esperanza tan grande hay en eso? Porque muchas personas creen que primero deben convertirse en perfectas para acercarse a Dios. Piensan, todavía me falta mucho, todavía tengo demasiados errores, no soy suficientemente bueno. Pero Dios trabaja precisamente con personas incompletas, con corazones heridos, con gente cansada, con personas que todavía están aprendiendo a confiar. El Salmo de hoy proclama: Dios es el Rey de toda la tierra, no el miedo, no la tristeza, no las heridas del pasado. Dios, y aunque ahora no entiendas completamente el camino que estás atravesando, Él sigue sosteniendo tu historia incluso en silencio. ¿Cuántas personas en México están viviendo batallas que nadie más conoce? Hay madres preocupadas porque sus hijos ya no quieren acercarse a Dios, padres agotados tratando de sostener económicamente a sus familias, personas mayores sintiéndose olvidadas, jóvenes luchando contra ansiedad, vacío o desesperanza, familias enteras tratando de aparentar normalidad mientras por dentro existen heridas profundas. Y Jesús entra justamente en medio de esas realidades. No entra solamente en templos hermosos, también entra en habitaciones donde alguien llora en silencio, en cocinas donde una mujer cansada se pregunta cómo resolverá mañana los gastos, en hospitales donde alguien tiene miedo, en noches donde una persona siente que ya no puede más. Cristo entra ahí y dice: el Padre mismo los ama. Hace algunos meses, en Toluca, una mujer llamada Estela Romero, de 74 años,
quien durante más de 40 años trabajó vendiendo pan casero afuera de una secundaria, pasó una etapa muy difícil después de quedarse sola tras la muerte de su hermana menor. Estela decía que nunca había conocido un silencio tan pesado. Durante décadas ambas desayunaban juntas cada mañana antes de comenzar a trabajar. Después de quedarse sola, dejó incluso de hornear durante varias semanas porque decía que la casa ya no tenía vida. Una noche encendió el televisor solamente para no sentirse tan sola y escuchó una reflexión donde alguien decía: Dios también escucha las oraciones que hacemos llorando. Estela comenzó a llorar profundamente. Después contó que durante mucho tiempo pensó que rezar significaba tener fuerza, tener paz o saber exactamente qué decir. Pero aquella noche entendió algo distinto. También las lágrimas son oración cuando el corazón se abre delante de Dios. Desde entonces empezó nuevamente a levantarse temprano. No porque el dolor hubiera desaparecido mágicamente, sino porque sintió que Cristo seguía sentado a su lado en medio de aquella soledad. ¿Y cuántas personas necesitan escuchar eso hoy? Porque hay corazones que llevan demasiado tiempo sintiéndose solos, incluso rodeados de gente. Personas que dejaron de hablar de lo que sienten porque creen que nadie las entendería. Personas cansadas de mostrarse fuertes. Pero Jesús hoy no viene a exigirte perfección, viene a darte descanso. Él dice: hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Qué hermosa palabra, alegría completa. No una alegría superficial. No la felicidad falsa de aparentar que todo está bien, sino una paz profunda que nace de saberse amado por Dios incluso en medio de las luchas. Porque el problema de muchos corazones no es solamente el sufrimiento. El problema es sentirse solos dentro del sufrimiento. Y justamente ahí Cristo quiere entrar hoy. Tal vez tú has pasado demasiado tiempo tratando de resolverlo todo solo. Tal vez llevas meses acumulando preocupaciones sin descansar realmente y poco a poco el alma se vuelve pesada. La fe se vuelve rutina. El corazón pierde esperanza. Pero Jesús hoy vuelve a enseñarnos algo esencial. La oración no es repetir palabras vacías, es permanecer cerca del Padre, hablarle con sinceridad, decirle lo que duele, contarle nuestros miedos, descansar en Él. Hay personas que creen que Dios solamente escucha oraciones perfectas, pero mira los evangelios. Jesús siempre se acercó a quienes gritaban desde su necesidad, a los ciegos, a los enfermos, a los cansados, a los pecadores. Porque la oración verdadera nace justamente del corazón que reconoce que necesita a Dios, y quizás hoy tu alma necesita volver a pedir, no desde la desesperación, sino desde la confianza, pedir paz para tu casa, pedir sanación para tu corazón, pedir fuerza para seguir adelante, pedir esperanza cuando ya casi no quedan fuerzas. Porque aunque a veces no entiendas los tiempos de Dios, ninguna oración hecha desde el amor cae al vacío. Y justamente por eso quiero invitarte a algo muy especial. Si esta palabra está tocando tu corazón, suscríbete al canal Eco de la Misericordia y activa la campanita. Cada día caminamos juntos, escuchando el Evangelio y dejando que Dios sane poco a poco nuestras heridas más profundas. Y escribe en los comentarios tu nombre o tu intención de oración. Puede ser por tus hijos, por salud, por trabajo, por reconciliación, o simplemente escribe: Señor, necesito tu paz. Aquí oramos unos por otros como familia, porque nadie debería cargar sus luchas completamente solo. Y recuerda esto antes de terminar esta primera parte. Aunque haya silencios que todavía no comprendas, aunque el cansancio pese, aunque existan lágrimas escondidas en tu corazón, el Padre sigue amándote profundamente y Cristo sigue caminando contigo. Y hay algo muy hermoso en las palabras de Jesús hoy. Él no solamente dice que el Padre escucha, también dice: yo salí del Padre y vine al mundo. Es decir, Cristo no vino a observar nuestra vida desde lejos. Entró en ella, caminó nuestras calles humanas, sintió cansancio, sintió tristeza, sintió el peso del rechazo y de la soledad. Por eso cuando tú lloras,
Él entiende tus lágrimas desde dentro. A veces pensamos que Dios solamente está presente en los momentos perfectos, en las iglesias silenciosas, en las oraciones bonitas o en los días tranquilos. Pero el Evangelio muestra algo distinto. Jesús también entra en el ruido de nuestras preocupaciones cotidianas, en las discusiones familiares, en las noches de ansiedad, en las madrugadas donde alguien no logra dormir porque la mente no deja de pensar. ¿Cuántas personas viven así hoy? Acostándose cansadas físicamente, pero todavía más cansadas emocionalmente. Personas que ya no saben cómo apagar las preocupaciones. Personas que sienten miedo por el futuro de sus hijos, por las deudas, por la salud, por la incertidumbre de la vida. Y en medio de todo eso, Jesús hoy repite: el Padre mismo los ama. Qué diferente sería nuestra vida si realmente creyéramos eso cada mañana. Porque muchas veces vivimos como huérfanos emocionales, buscando aprobación en todas partes, queriendo demostrar constantemente que valemos algo, cargando culpas viejas, tratando de controlar todo por miedo a sufrir. Pero el Evangelio de hoy nos recuerda algo esencial. Tenemos un Padre que escucha, un Padre que permanece, un Padre que no abandona, incluso cuando nosotros sentimos que nuestra fe es pequeña. La primera lectura de hoy nos presenta nuevamente a Apolo, un hombre apasionado por Dios, conocedor de las Escrituras, lleno de fervor, pero también un hombre humilde para dejarse enseñar más profundamente por Priscila y Aquila. Qué importante es eso, porque muchas veces el orgullo espiritual hace que algunas personas crean que ya no necesitan aprender nada, pero Apolo escucha, aprende, crece, y gracias a esa humildad termina ayudando enormemente a la comunidad cristiana. Eso también es permanecer en Dios, dejar que Él siga formando nuestro corazón, porque la fe no es algo estático, o crece o lentamente se enfría. Hay personas que antes oraban con entusiasmo y ahora sienten el alma seca, personas que antes confiaban más y hoy viven dominadas por preocupaciones, personas que dejaron que el cansancio interior apagara poco a poco la esperanza. Y Jesús justamente hoy quiere volver a despertar el corazón. Por eso insiste tanto en la oración. Pidan y recibirán. No porque Dios ignore nuestras necesidades hasta que insistamos mucho, sino porque la oración abre espacio dentro de nosotros para recibir la paz de Dios. Hay personas que solamente rezan cuando todo ya está fuera de control, y entonces la oración se vuelve desesperación. Pero Cristo hoy nos invita a algo más profundo: vivir cerca del Padre cada día. Hablar con Él cuando la vida va bien. Hablar con Él cuando la vida duele. Hablar con Él incluso cuando no sabemos exactamente qué decir. Porque la oración verdadera no es un discurso perfecto. Es un corazón que se deja mirar por Dios. El Salmo de hoy proclama: Dios reina sobre las naciones. Y qué importante recordar eso cuando el mundo parece lleno de caos. Porque basta mirar alrededor para encontrar corazones heridos, familias divididas, personas llenas de miedo o cansancio. Vivimos tiempos donde muchos ya no saben dónde encontrar paz verdadera. El mundo promete descanso en muchas cosas: dinero, éxito, distracciones, apariencias. Pero nada de eso logra llenar completamente el corazón humano. Por eso hay personas que aparentemente tienen todo y aún así viven vacías. La paz verdadera solamente aparece cuando el alma descansa en Dios. Hace algún tiempo, en Guadalajara, un hombre llamado Ricardo Salinas, de 78 años, quien trabajó toda su vida como carpintero en un pequeño taller familiar, pasó una etapa muy difícil después de perder parcialmente la vista. Ricardo siempre había sido un hombre fuerte, acostumbrado a resolver todo con sus propias manos, pero al comenzar a depender de otros para cosas simples, empezó a sentirse inútil. Durante meses dejó de salir, apenas hablaba. Un día su nieta lo encontró sentado en silencio mirando una vieja fotografía de su taller y le preguntó: «Abuelo, ¿qué estás pensando?». Él respondió algo que le dolía profundamente: «Siento que ya no sirvo para nada». Días después escuchó en una reflexión del Evangelio esta frase: «El Padre mismo los ama», y comenzó a llorar.
porque entendió algo que había olvidado durante mucho tiempo. Su valor no dependía de lo que podía producir. Su dignidad nacía del amor de Dios. Después, contó algo muy sencillo pero muy profundo. Yo pensaba que mientras podía trabajar valía mucho, y ahora entendí que Dios me ama incluso cuando me siento débil. ¿Cuántas personas necesitan escuchar eso hoy? Porque vivimos en un mundo que muchas veces hace sentir valiosa a la gente solamente cuando produce, cuando trabaja, cuando tiene éxito. Y poco a poco muchos corazones terminan creyendo que si ya no pueden con todo, entonces ya no valen igual. Pero Jesús jamás mira hacia sus hijos. Cristo no ama solamente a quienes tienen fuerza. También ama a quienes lloran, a quienes están cansados, a quienes tienen miedo, a quienes sienten que la vida les pesa demasiado últimamente. Y precisamente por eso hoy insiste tanto en acercarnos nuevamente al Padre, no como esclavos llenos de miedo, sino como hijos. Hay una diferencia enorme entre rezar desde el miedo y rezar desde la confianza. Mucha gente se acerca a Dios pensando solamente en castigos o culpas, pero Jesús vino justamente para mostrarnos el rostro amoroso del Padre. Un Padre que escucha incluso las oraciones hechas en medio del llanto. Un Padre que no se cansa de nosotros. Un Padre que sigue esperando incluso cuando nos alejamos. Y tal vez hoy alguien necesita volver a creer en eso. Porque hay personas que dejaron de rezar sinceramente hace mucho tiempo, siguen diciendo palabras religiosas, pero el corazón se volvió distante. La oración se volvió rutina y Cristo hoy quiere sanar justamente esa distancia interior. Quiere recordarte que todavía puedes volver a hablar con Dios con sencillez, como un hijo cansado, como una hija herida, como alguien que ya no quiere fingir más, porque Dios no espera actuaciones espirituales. Espera corazones sinceros. Y mientras el mundo muchas veces nos exige aparentar fortaleza todo el tiempo, el Evangelio de hoy nos enseña algo liberador. Delante del Padre podemos descansar tal como somos, con nuestras dudas, con nuestras heridas, con nuestras lágrimas, con nuestra esperanza pequeña, pero todavía viva. Y quizás hoy lo único que necesitas hacer es esto, volver a confiar poquito a poquito, volver a rezar, aunque sea con palabras simples, volver a abrir el corazón aunque haya miedo, volver a creer que Dios todavía sigue sosteniendo tu historia incluso cuando no logras entender todo el camino, porque Cristo no vino solamente para enseñarnos ideas sobre Dios, vino para llevarnos nuevamente al corazón del Padre. Y mientras Jesús continúa hablando con sus discípulos en aquella última noche antes de la cruz, hay una frase que atraviesa el corazón con una ternura inmensa. El Padre mismo los ama porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. ¿Qué necesidad tan grande tiene el ser humano de escuchar eso? Porque hay personas que llevan toda la vida sintiendo miedo de no ser suficientes. Personas que crecieron tratando de ganarse el cariño de otros. Personas acostumbradas a demostrar valor a través del sacrificio, del trabajo o de aparentar fortaleza. Y poco a poco, el alma termina cansándose de sostener tanto peso emocional. Pero Jesús hoy no habla de un amor que hay que comprar. Habla de un amor que ya existe. El Padre mismo te ama. No cuando logres resolver todos tus problemas. No cuando desaparezcan tus dudas. No cuando seas perfecto. Ahora, así como estás. Con tus luchas reales. Con tus heridas todavía abiertas. Con ese cansancio que nadie más conoce completamente. Y quizás eso sea justamente lo más difícil de creer para muchos corazones, porque el sufrimiento suele hacernos sentir abandonados. Cuando la vida duele, uno comienza a preguntarse si Dios realmente sigue cerca, especialmente en esos momentos donde las respuestas no llegan y el alma se llena de incertidumbre. Pero el Evangelio de hoy quiere repetirnos algo una y otra vez. El silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Jesús mismo atravesó momentos donde todo parecía oscuro y aún así nunca dejó de confiar en el Padre. Por eso sus palabras tienen tanta fuerza, porque no nacen desde una vida cómoda. Nacen desde alguien que conoce el sufrimiento humano y aún así sigue hablando de amor, de confianza y de alegría.
La primera lectura nos mostraba a Apolo anunciando con pasión el Evangelio, pero también dejándose guiar humildemente para comprender más profundamente el camino de Dios. Qué importante es eso para nosotros, porque muchas veces queremos respuestas inmediatas para todo. Queremos entender cada paso del camino antes de caminarlo. Pero la fe muchas veces consiste precisamente en seguir avanzando incluso cuando todavía no vemos todo claramente. Apolo tenía fervor, pero necesitaba seguir creciendo, y eso nos pasa también a nosotros. Nadie termina de aprender completamente cómo confiar en Dios. Todos seguimos caminando entre momentos de fe fuerte y momentos de cansancio interior. Hay días donde rezar parece natural y otros donde cuesta incluso encontrar palabras. Hay momentos donde sentimos claramente la presencia de Dios y otros donde todo parece silencio. Pero permanecer en la fe no significa sentir siempre emociones intensas. Permanecer significa seguir caminando incluso en medio de las noches interiores. El Salmo de hoy decía: Dios reina sobre toda la tierra. Y qué importante recordar eso cuando el corazón se llena de miedo, porque vivimos en tiempos donde muchas personas sienten ansiedad constante, miedo al futuro, miedo a enfermar, miedo a quedarse solos, miedo a perder lo poco que tienen. Y lentamente el miedo comienza a gobernar la vida interior. Pero el Evangelio de hoy nos recuerda algo esencial. Solamente Dios debe ocupar el centro del corazón humano. No el miedo, no la angustia, no las heridas del pasado. Dios. Porque cuando el corazón se aleja de Él, todo comienza a volverse más pesado. Y eso le sucede incluso a personas creyentes. Hay gente que sigue yendo a misa, sigue rezando, pero por dentro lleva demasiado tiempo sin descansar verdaderamente en el amor del Padre. Y quizás hoy Jesús quiere devolverte justamente eso. Descanso interior. No un descanso superficial de unas cuantas horas, sino esa paz profunda que nace cuando el alma deja de luchar sola. Hace algún tiempo, en Monterrey, una mujer llamada Guadalupe Herrera, de 76 años, quien trabajó durante décadas vendiendo flores afuera de un hospital, pasó una temporada muy dura después de una cirugía complicada. Guadalupe siempre había sido una mujer alegre, acostumbrada a ayudar a otros, a escuchar problemas ajenos y dar palabras de ánimo, pero durante su recuperación comenzó a sentirse inútil y sola. Pasaba largas horas sentada mirando por la ventana de su cuarto mientras repetía en silencio: ya no puedo hacer nada por nadie. Una tarde su nieto le llevó un pequeño radio viejo y juntos escucharon una reflexión del Evangelio donde alguien decía: el valor de una persona no depende de cuánto produce, sino de cuánto es amada por Dios. Guadalupe comenzó a llorar profundamente. Después contó algo muy sencillo: yo había olvidado que antes de ser útil, ya era hija de Dios. ¡Qué frase tan poderosa! Porque muchas personas pasan años enteros creyendo que solamente valen cuando son fuertes, cuando ayudan a todos o cuando logran cumplir expectativas. Y cuando llega la enfermedad, la vejez, el cansancio o la fragilidad, sienten que perdieron valor. Pero Jesús jamás mira así a sus hijos. Cristo no se acerca solamente a quienes tienen todo resuelto. También se acerca a quienes están rotos, a quienes se sienten débiles, a quienes ya no saben cómo seguir adelante. Y precisamente por eso hoy insiste tanto en la oración confiada. Pidan y recibirán. No porque Dios sea una máquina que concede todo inmediatamente, sino porque quien aprende a orar de verdad empieza también a descansar en el corazón del Padre. Hay oraciones que cambian circunstancias y hay oraciones que primero cambian el alma. ¿Cuántas veces alguien sigue atravesando problemas, pero ya no se siente solo dentro de ellos? Eso también es milagro. A veces el milagro más grande ocurre silenciosamente dentro del corazón. Una paz inesperada, una fuerza nueva para seguir adelante, una esperanza que parecía perdida y vuelve poquito a poquito. Eso hace Dios. Por eso hoy, no tengas miedo de volver a hablar con Él sinceramente, no con discursos perfectos, no tratando de aparentar una fe gigante, simplemente como un hijo que necesita descanso. Dile: Padre, aquí estoy.
Estoy cansado, tengo miedo, no entiendo muchas cosas, pero necesito sentir tu presencia. Y aunque ahora no veas todavía todas las respuestas, Dios sigue escuchando. Jesús termina el Evangelio diciendo: salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Qué palabras tan llenas de esperanza, porque Cristo vino precisamente para abrirnos nuevamente el camino hacia el corazón del Padre, para recordarnos que no fuimos creados para vivir huérfanos espiritualmente. Fuimos creados para descansar en Dios. Y quizás hoy, después de tantas preocupaciones, tantas lágrimas y tantas luchas silenciosas, tu corazón necesita volver justamente ahí, al corazón del Padre. Por eso, antes de terminar este momento de oración, quiero invitarte a cerrar un instante los ojos si puedes y respirar despacio. Y ahí dentro de tu alma, dile al Señor: Padre bueno, enséñame a confiar nuevamente. Cuando el miedo me visite, recuérdame que tú sigues conmigo. Cuando me sienta cansado, abrázame con tu paz. Cuando piense que estoy solo, hazme sentir tu presencia. Y aunque todavía existan heridas en mi vida, no permitas que deje de caminar hacia ti. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios tu nombre o tu intención de oración. Vamos a rezar juntos como familia de fe. Escribe por tus hijos, por salud, por trabajo, por ansiedad, por reconciliación, o simplemente escribe: Padre, necesito tu paz. Y no olvides suscribirte al canal Eco de la Misericordia y activar la campanita. Cada día seguimos caminando juntos para escuchar la voz de Dios en medio de las luchas reales de la vida. Nunca olvides esto: el Padre mismo te ama. Cristo sigue caminando contigo. Y ninguna noche es eterna cuando Dios permanece dentro del corazón humano. Que el Señor bendiga tu vida, fortalezca tu alma cansada y llene tu casa de paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.